cuanto consiste en transmitir conocimiento y, sobre todo, cuando, como en este caso, corresponde a hallazgos y a descubrimientos recientes, lógicamente ese interés es mayor. En segundo lugar, esa satisfacción a la que hacía mención es por contar, para desarrollar esta charla, hoy con Germán Delibes de Castro. Presentar de forma breve a Germán es una tarea ardua. Relatar sus méritos sería una larga loa, merecida, pero que excede sin duda al objeto de esta presentación. Hace unos días, el profesor Delibes ha sido galardonado con el Premio Castilla y León de Patrimonio y su currículum y méritos resaltados, por lo que, con su permiso, me voy a saltar esa parte. Sí, al menos diré que es uno de los mayores especialistas de la península ibérica y con notable reconocimiento en el ámbito internacional. Su marco de estudio lleva a lo largo de toda la prehistoria y hasta las primeras fases históricas, especialmente en la submeseta norte, como a él gusta de encuadrar muchos de sus trabajos. Entre otros muchos proyectos destacan los que ha acometido sobre el Calcolítico y la Edad del Bronce, etapa en la que va a centrar hoy su charla. Hace años, junto a las lagunas de Villafáfila, se excavó lo que se consideró un asentamiento de los inicios de la Edad del Bronce. La revisión de las diferentes y abundantes cerámicas por el profesor Delibes permitieron despejar la primera incógnita: ¿a qué se dedicaban aquellas gentes? A la extracción de sal. A partir de ese momento, y junto a un equipo formado y dirigido por él, ha profundizado en el conocimiento de varios yacimientos típicos de esta actividad en esa zona, lo que ha permitido poner de actualidad la búsqueda, producción, comercialización, etcétera, de este mineral tan necesario para nuestra dieta. Con estos antecedentes, supongo que estarán deseosos de escuchar a Germán Delibes y de que me calle. Pues no duden que les voy a hacer caso, no sin antes felicitar al museo por organizar este evento tan de actualidad y agradeciendo al profesor Delibes su presencia y su aceptación. Y con ello le dejo y me bajo. Muchas gracias. A ti. Me voy a sentar yo aquí, ¿verdad? Así para pasarlas. Buenas tardes. Tengo que agradecer a José Javier estas palabras de presentación. Estas palabras de presentación excesivamente elogiosas, pero ¿qué se puede esperar del alumno de uno, no? Al final acaban saliendo viejos cariños y es a lo que obedece realmente ese discurso, ya les digo, lleno de elogios. Bueno, me encuentro muy a gusto aquí entre ustedes. Vallisoletano, pero un poco burgalés de adopción. Ya saben que considero Sedano casi mi primera tierra, más que la segunda, y rodeado de amigos, puesto que he visto que hay una enorme cantidad de personas a las que conozco y a las que aprecio. Y tengo la intención de hablarles, como pueden ver ahí detrás en el rótulo del título de la conferencia, de un tema que es el de la sal en la prehistoria. Y es un tema del que prácticamente no se hablaba hace una veintena de años en Europa, mientras que en la actualidad se habla frecuentemente de una arqueología de la sal. No se hablaba de la sal, entre otras cosas, porque la sal es invisible en el registro arqueológico. La sal, como ustedes saben, es soluble, se disuelve en el agua y, lógicamente, en los sedimentos de una cueva, en los sedimentos de un yacimiento, mezclado con la humedad, acaba por desaparecer. Esa invisibilidad, sin embargo, no nos hace perder de vista que la sal era una sustancia de primerísima necesidad y que, por lo tanto, las gentes de la prehistoria y las gentes de la antigüedad tuvieron que hacer uso necesariamente de ella. Hoy la sal nos parece algo de relativamente poco valor. Es de las pocas cosas que podemos ir a la tienda con unos céntimos y nos podemos traer 1 kilo prácticamente. Pero vamos a ver luego cómo la sal era una sustancia enormemente valiosa en aquellos momentos, hasta el punto de que algunos pueblos, todavía de civilizaciones desaparecidas, pero capaces de escribir, hablaban de ellas, pueblos de distintos continentes, hablaban de ellas en términos tales como el oro blanco. Eso nos debe hacer pensar efectivamente que no era esa cosa poco valiosa, sino algo enormemente cotizado. ¿Y por qué era cotizada la sal?
porque era una sustancia que servía para bastante más que para dar mayor sabor, para fortalecer el sabor de los alimentos. En realidad la sal es una sustancia de primera necesidad para la vida. Decía Aristóteles que no habría vida sin sal, de la misma manera que no era Aristóteles, era Isidoro de Sevilla, que no había vida sin sal, de la misma manera que no habría vida sin agua, sin aire y sin sol. ¿Y a qué se refería en el fondo este individuo? Pues a que la hiponatremia, que es la existencia de una cantidad muy baja de sal en las células y en los órganos, produce un enorme deterioro del organismo. Sabemos, por ejemplo, que produce enormes problemas gastrointestinales, náuseas, mareos, diarreas. Sabemos que produce también problemas cardiovasculares graves y sabemos que produce incluso, puede llegar a producir hasta inflamación cerebral. Esto nos debe hacer convencer, por lo tanto, de que la vida prácticamente sería sin sal. Bien, pues una vez que pensamos esto, si la sal es tan imprescindible, si es tan imprescindible que añadamos un poco de sal a nuestras comidas para poder mantener ese tono vital, eso nos debe hacer pensar que la sal ha sido consumida por los humanos probablemente en todos los momentos de la historia, también en la prehistoria y por supuesto en la antigüedad. Dicen los médicos, yo no soy médico pero he podido leerlo en algún sitio, que los alimentos naturales nos aportan aproximadamente el 10%, algo más del 10%, el 20% de las sales que necesitamos para ese buen funcionamiento del organismo al que me refería antes. En definitiva, aunque podamos encontrar cifras que varíen un poco, se dice que los alimentos naturales nos aportan medio gramo diario aproximadamente de sal y que necesitamos añadir 4 gramos y medio más para mantener ese tono vital del que hablaba antes. Bueno, pues esta es una razón para hacerles pensar que aunque no seamos capaces de ver la sal en el registro arqueológico, cuando vamos a un espacio de consumo, a un espacio de cocina, de algún yacimiento de la prehistoria o de la antigüedad, la sal debía estar ahí de manera prácticamente necesaria. Bien, la sal, por otra parte, es una sustancia que también debía ser muy cotizada, todavía lo ha sido hasta hace muy poco tiempo en el medio rural, porque tenía aplicaciones interesantísimas para otras muchas actividades. Por ejemplo, la sal se utilizaba como conservante, de manera que para preparar embutidos, para preparar jamones, para preparar quesos, es absolutamente definitiva. Sirve de la misma manera para preparar ungüentos. Sirve, y esto es fundamental, para mantener con una cierta salud a las cabañas ganaderas. Todavía las gentes que tengan la oportunidad de vivir en el campo, o la suerte de vivir en el campo, a la vuelta de los rebaños de pacer en los campos, pueden advertir cómo las ovejas a veces se paran en las tapias de los pueblos para lamer la sal exhalada de las piedras en cuestión. Bueno, una oveja se dice que tiene que se suele consumir normalmente entre 2 y 4 kilos de sal prácticamente al año. La sal sirve de la misma manera para para curtir pieles. Puede servir también para mejorar el templado de los metales. Puede servir para la fabricación de salitre, tan importante luego, por ejemplo, para producir pólvora. Y puede servir, como antes decía, también para preparar ungüentos y sustancias medicinales. Quiero decir con eso que la sal, por lo tanto, debió ser una sustancia enormemente valorada en la prehistoria. La conocían, como hemos dicho, no hay vida sin sal, evidentemente, y la única duda que nos queda es desde cuándo efectivamente los hombres han añadido esa cantidad a la dieta. Antes me preguntaba un periodista, antes de entrar, si los hombres de Atapuerca, los hombres de la Grandolina o de la Sima de los Huesos, ya también añadían una pequeña cantidad a su dieta. No lo sabemos con seguridad absoluta, porque la arqueología de la sal en la
actualidad se ocupa no de intentar buscar huellas de sal en los lugares de consumo, sino sobre todo intentar buscar testimonios de producción de sal en lugares donde ésta se explotaba, en las minas, en las salinas próximas al mar, etcétera, etcétera. Bueno, pues las gentes del Paleolítico hay quien defiende que no necesitaban añadir ese plus de sal por aquello de que ingerían una gran cantidad de carne cruda, lo cual significaba también incorporar sales fisiológicas, las sales de los animales muertos. En todo caso, los más viejos documentos de producción de sal que conocemos en el mundo de momento datan de hace 8.000 años, se conocen en la zona de los Balcanes y se sitúan en un momento de la prehistoria que se conoce ya no con el nombre de Paleolítico, Atapuerca, sino con el nombre de Neolítico, una etapa un poco, por lo tanto, un poco más avanzada. Bien, afortunadamente, ya que decimos que la sal es tan necesaria, la sal es muy abundante en la naturaleza. Bastaría con decirles que, como media, aunque no todos los mares son igual de salados, 1 litro de agua de mar tiene aproximadamente 3 gramos de sal. Bueno, si hiciéramos una cuenta, hay quien se ha molestado en hacerla, podríamos saber los enormes montones, las enormes montañas de sal que cabría obtener solo utilizando la sal marina. De hecho, alguien ha calculado que la totalidad de los continentes, que representan aproximadamente 1/4 parte de la superficie de la Tierra, podrían cubrirse con una capa de aproximadamente 120 metros de sal, 120 metros de altura de sal, con solo la sal que existe en el mar. Digo, por lo tanto, que la sal es abundante, afortunadamente, puesto que es muy necesaria. Aparte de esa sal, por supuesto, existe la sal gema, que son las sales de viejos mares interiores, hoy petrificados, donde la sal se obtiene por otros procedimientos. La sal marina se obtiene por irradiación del sol, ¿no?, por la fuerza del sol, que fuerza la evaporación, mientras que en las minas de sal gema lo que se utiliza es la minería. Pueden utilizarse herramientas tradicionales mineros, picos de cualquier clase, y se explotan a través de galerías, al igual que cualquier mineral, digamos, más o menos convencional. Bueno, el hecho de que sea muy abundante, sin embargo, no soluciona de todos los problemas, ya que, siendo abundante, presenta una distribución irregular. Es decir, que nos podemos encontrar con que hay lugares donde obtener una pequeña cantidad de sal es enormemente complicado y otros donde, por el contrario, resulte muy fácil. Es evidente que las gentes que vivían a orillas del mar obtenían la sal con mucha facilidad. Los que vivían en las inmediaciones de una mina de sal gema, de halita, que es la sal gema, la sal de piedra, sal pedreos, la llaman en algunos sitios, en algunos pueblos en concreto, esas tenían muy fácil acceder a la sustancia. Pero en otras ocasiones, por el contrario, las gentes tienen que desplazarse decenas, centenares e incluso millares de kilómetros para obtenerla. Hoy es tan barata la sal porque los problemas de la distancia están resueltos gracias a la revolución de los transportes. Pero en la prehistoria y en la antigüedad no. De manera que aquellas poblaciones que tenían en las inmediaciones del lugar donde vivían un sitio susceptible de explotación para obtener sal y no tenían competidores en el entorno, tenían a su mano una materia prima enormemente valiosa que comercializaban y de la que sacaban efectivamente unas buenas rentas, ¿no? Por eso decimos de la sal que tiene un valor estratégico extraordinario. Un investigador francés decía hace poco tiempo que él atribuía a la sal el mismo valor y el mismo valor geoestratégico, lo comparaba con el valor geoestratégico que pueda tener el petróleo en la actualidad. Bien, para hablar un poco de la... Bien, aquí teníamos algunas puesto, no sé qué es lo que ocurre, espero que no sea grave. Bases de datos obsoletas, no sé muy bien, no, se ha quitado. Bueno, ha habido suerte, no tenemos problemas. Bueno, pues aquí vemos efectivamente unas salinas en las que se va a obtener la sal
la sal marina, ¿no?, en esas eras de las que hablábamos antes, en este caso de Lanzarote, y aquí tenemos una montaña de sal gema, la montaña de sal de Cardona, en las inmediaciones de Barcelona, donde ven ahí abajo, en la parte de abajo, una pequeña galería en la que la sal se obtiene simplemente picando con picos, como se haría en cualquier mina de galería, por ejemplo, de minería metálica. Bien, pero antes decía que era un recurso abundante pero repartido desigualmente, y tenemos un ejemplo bastante interesante que todavía funciona en la actualidad. Hoy en día está muy de moda, podemos abrir los periódicos y encontrar noticias bastante fácilmente sobre Mali, o Malí, más bien, como dicen los franceses, una república centroafricana que vive a caballo prácticamente del sur del Sáhara y de la alta cuenca del río Níger, ¿no? Bueno, pues la capital es Tombuctú, y sabemos que parten de Tombuctú caravanas de camellos, de centenares y millares de camellos. A veces se nos dice que en el siglo XV había caravanas de 10.000 camellos distintas que partían a las minas de Taudeni y de Tezaga, que estaban en el centro, en el Sáhara, en la zona más alta del territorio, a entre 850 y 1.000 kilómetros de distancia, y lo hacían simple y llanamente para, en un antiguo lagos fósil, obtener estas planchas de sal que están viendo ustedes ahí a la izquierda, portarlas, subirlas al camello, 3 o 4 piezas por camello aproximadamente, y llevarlas a Tombuctú. Tombuctú era la capital, y desde Tombuctú se llevaban a su vez al sur del país, donde en el mercado de Mopti, ya en la cuenca del Níger, era vendido en condiciones muy ventajosas. Decían, los textos árabes del siglo XV, decían nada más y nada menos que el peso de la sal volvía a Tombuctú prácticamente convertido en oro. Y otro dicho era: la sal viene del norte y el oro viene del sur. Esto nos debe hacer pensar algo importante, y es que, aun siendo muy abundante, en los lugares donde no hay, la sal se podía convertir, siendo un producto de primera necesidad, en un producto muy caro, y por lo tanto en un elemento, una sustancia enormemente valiosa. Un poco en este sentido, a lo mejor también podemos pensar de acuerdo con la etimología de la palabra salario. Todos la identificamos con el dinero que ganamos por nuestro trabajo, un poco reducido en los últimos tiempos con motivo de la crisis. Hablo de los funcionarios, de lo que soy, por ejemplo, ¿no? Bueno, el término salario en realidad alude a la paga que se les daba a los soldados que cuidaban la vía Salaria, una vía que unía el puerto de Ostia en Roma con la capital, con Roma. Una parte de su paga la recibían en sal. De ahí ha pasado efectivamente a esa identificación de la sal, el salario, con el dinero. Bueno, pues con esto lo que trato de hacerles ver es que es un producto estratégico, y en aquellos lugares donde no lo hay puede ser un producto de primera necesidad. Bien, yo les voy a hablar hoy de un proyecto de investigación que desarrollo en las lagunas de Villafáfila, que están en la provincia de Zamora, en el noreste de la provincia de Zamora, en el oeste de la Tierra de Campos, y que vamos a ver luego en alguna diapositiva. Pero aquí les traigo simplemente un mapa en el que, no es mío, es un mapa de Gualcamarena, en el que se ve a la península ibérica, y aparecen citados aquellos lugares en los que se producía sal en la Edad Media en la península ibérica. Y ahí, si tuvieran la oportunidad, los que tengan buena vista a lo mejor ven algo, pero podrían encontrar ahí seguramente a Poza de la Sal. Aparece Poza, efectivamente, aparecerían Añana, Léniz, Cabezón de la Sal, Atienza, Sigüenza, muchos puntos donde había sal. Ahí no había problemas de abastecimiento. Y luego ven en el centro del círculo que les he puesto un nombre que es el de Villafáfila, y aparece ahí en el centro de un círculo que tiene un radio de aproximadamente 200 kilómetros. Eso es lo que cubre ese círculo. Bueno, pues lo que trato de subrayar con este círculo es que en esos 200 kilómetros alrededor de Villafáfila no había prácticamente ningún otro posible centro de aprovisionamiento. Eso es lo que convirtió a Villafáfila en la Edad Media en un centro salinero de primer orden. Bien, ¿por qué sabemos? Bueno, les voy a presentar Villafáfila. Aquí pueden ver, digo ahí, que es un rosario de pequeñas lagunas. El pueblo de Villafáfila está ahí a la izquierda. Hay otra serie de pequeños pueblos: Otero de Sariego, San Agustín del Pozo, Villarrín de Campos aquí abajo.
que rodean prácticamente Rebellinos a la derecha, que no se ve, y ahí hay una pequeña cuenca endorreica. Endorreica significa que no tiene salida a otro río, solamente tiene salida a otro río, en la actualidad tendrá salida a otro río cuando se produce una precipitación enorme y entonces un emisario, que es el río Salado, vierte las aguas sobrantes, las que no caben ya en aquel lugar, las vierte al río Valderaduey. Bueno, hablo de un rosario de salinas porque hay centenares de ellas. Hay 3 grandes, que son la laguna de Varillos, que es la más oriental, la salina grande, que se llama, de Villafáfila en el centro, y abajo la salina de Villarrín o la laguna de las Salinas. En total, en una época normal de lluvia, en primavera vienen a cubrir unas 500 hectáreas aproximadamente de extensión. Este año, por el contrario, probablemente se llegue a 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de lagunas estacionales y de lagunas de origen pluvial, es decir, que son lagunas que son alimentadas prácticamente por la lluvia. Bueno, pues tienen una particularidad las lagunas en cuestión, y es que el agua es salada, tienen una precipitación de sal, tienen una pequeña ley de sal, y la ley de sal será mayor o menor en función de la cantidad de agua dulce que caiga, ¿no? Por eso se habla de la salina de Rebellinos o laguna de Rebellinos, salina grande, y la laguna de las Salinas en este otro caso. Bien, esa es la sal que sabemos a través de los documentos escritos que se estaba explotando en la Edad Media en Villafáfila, y que hizo de Villafáfila además un centro de notabilísimo esplendor. Sabemos a través de esas fuentes escritas que ya estaban en explotación las lagunas en el siglo X, y ahí nos cuentan que había gente de muy distinta procedencia, había leoneses, godos, con nombres parecidos a los de algunas gentes que cumplían en la corte de León en aquel momento, de nombre Iquila, de nombre Proficio, de nombre Ansur, que tenían sus propias pausatas, las llamaban así, las posadas de sal, es el nombre que recibían, tenían su pequeña explotación en las lagunas. Había también algunas gentes de origen musulmán, probablemente mozárabes escapados de Córdoba, de nombre Sulaimán, de nombre Marwan, de nombre Absalón también, de la misma manera. Bueno, pues esas gentes ya están produciendo sal en el siglo X. Bien, el momento de máximo esplendor en todo caso se va a producir a mediados del siglo XIII. Y a mediados del siglo XIII nos dicen los escritos que todas las lagunas están prácticamente cubiertas de una serie de factorías que reciben el nombre de posadas, ya lo he dicho antes, capuanas, las llaman también, las cabañas, de puteos, los pozos, evidentemente, para llegar al agua, de cisternas, todo relacionado con la acumulación de agua salada, de eiras o eiratos, las eras o piscinas que veíamos antes en Lanzarote, ¿no?, para aprovechar la irradiación solar, pero hablan también de cocederos. Y esto de los cocederos nos hace pensar que es que el agua también, la sal también se obtenía por evaporación, pero aplicando fuego, no aprovechando la energía solar, sino aprovechando el fuego, la energía del fuego, practicado precisamente con esa intención. Y luego había también molinos y rayaderos. Los molinos y los rayaderos eran los lugares donde la sal solidificada se acababa convirtiendo en un polvo, el mismo polvo en el que aparecen los paquetes que nosotros compramos en la actualidad en la tienda. Bien, alguien puede pensar, ¿y esta actividad realmente era una actividad lucrativa? Bueno, pues yo les diría que Villafáfila en esa época se convirtió en lo que en la época de Franco, ya casi no se hablan estos términos, pero Gamonal era uno de ellos, por ejemplo, se llamaba un polo de atracción, ¿no? Un polo de atracción. Y fue un auténtico polo de atracción hasta el punto de que en un lugar en el que en la actualidad hay media docena de pequeñas aldeas, de aldeitas de unos centenares de habitantes, sabemos que había 40 núcleos de población distintos, la mayor parte de ellos en la actualidad despoblados, 40 núcleos diferentes. El momento álgido es el año 1250 a.C. y por el contrario a partir del año 1300 se inició un lento declive que llevó a que a comienzos del siglo XVI solo hubiera una o dos pausatas funcionando y a que desaparecieran en época de Felipe II prácticamente de manera definitiva. Villafáfila no volvió a conocer una etapa de esplendor ni una prácticamente explotación de sal importante, pese a algunos intentos
en época de Carlos III y de Felipe V, esta época en la que los Borbones traen de Francia una serie de iniciativas para intentar movilizar un poco a un país hasta ese momento bastante anquilosado, ¿no? Bueno, ¿quiénes eran los propietarios? Esto me importa también decirlo. Pues al principio eran pequeños propietarios, las gentes de los pueblos, pero muy pronto se dieron cuenta del valor de aquel negocio los de siempre. Los de siempre fueron los nobles, los de siempre fueron la Iglesia, y el de siempre era igualmente el monarca, los monarcas. Los monarcas tenían propiedades que alquilaban a los monasterios, a los nobles o a algún individuo con un poco más de iniciativa, y al margen de eso cobraba impuestos por la producción y por el comercio de la sal. Bueno, pues no, estoy dando al revés, perdón. No, ya no sé para dónde doy, si doy al derecho o al revés. Pequeñas lagunas. Bueno, este es el aspecto que tienen en la actualidad las lagunas. Son unos lagunajos, habría que decir, lagunas de llanura con muy poca profundidad, 1 metro, 2 metros, todo lo más de profundidad, que tienen un carácter estacional. En verano se secan prácticamente del todo, y el resultado es que en superficie se acaba formando una costra sucia de sal, una costra blanquecina, de tonalidad rosada, grisácea, normalmente de tal. En la actualidad es una zona muy visitada, porque se ha convertido en un centro en el que hibernan gran cantidad de aves. Antes hibernaban en Doñana, ahora hibernan en Doñana del orden de 30 o de 40.000 ánsares, de estos que ven a la derecha. Y también tiene mucho éxito como lugar en el que se puede observar a esas inmensas aves de llanura, de estepa, que son las abutardas. Es Villafáfila uno de los lugares donde hay una población más importante de ellas en toda Europa. Este sería el aspecto, si fueran hoy a Villafáfila, que podrían encontrar de las lagunas, o el de que ven ahí a la derecha, y abajo a la derecha lo que ven es un cuadro en los que aparecen en líneas azules la precipitación a lo largo del año, y la línea roja, por el contrario, señala la evaporación que se produce. Y lo que vemos es que en verano hay un desequilibrio muy grande entre precipitación y evaporación, y eso trae consigo, como les digo, que las lagunas prácticamente, como digo, desaparezcan. Bien, ahí digo abajo también, y ahí apuntado, que prácticamente se abastece desde Villafáfila a todo el Reino de León. La sal de Villafáfila llega a los monasterios de Galicia, llega a los monasterios de la provincia de León, a importantes monasterios de Zamora, pienso ahora al Moreruela en Castañeda, al monasterio de Sahagún, y se nutren también de ella muchas de las más importantes ciudades, y voy a mencionar a León, a Zamora o a Astorga. Bien, en el siglo XIII, como digo, se produce un declive bastante rápido, y luego nos preguntaremos exactamente a qué es debido, pero se dice normalmente que se debe sobre todo a un factor estratégico también y a un factor político, y es a la unión de Castilla y de León. A partir de ese momento, la sal de Añana, la sal de Cabezón, la sal de Poza, la sal de Atienza, la sal de Sigüenza puede circular por todo el reino, y al parecer el gasto en la producción de la sal en Villafáfila debe ser un poco más alto, el producto es más barato y es evidente que llega allí. El rey trata de aplicar una política proteccionista para intentar mantener la actividad, pero lo cierto es que sabemos, a través de algún documento también escrito, de que la sal portuguesa llega de contrabando a Zamora. Es decir, que las medidas proteccionistas al final tampoco van a funcionar. Bien, la pregunta a la vista de todo esto que nos hicimos los arqueólogos fue, bueno, si realmente esa posición estratégica, dado su aislamiento de Villafáfila, fue tan favorable en un momento como en la Edad Media, no podría haber operado de la misma manera, no podría haberse producido situaciones parecidas en momentos anteriores, antes de la revolución de los transportes. No podría haber ocurrido lo mismo en época romana y tal vez en época prehistórica. Pues tenemos dudas de que realmente ocurriera en el caso del mundo romano. De Villafáfila se dice normalmente, los estudiosos de la toponimia, que era la villa de un tal Fabila. Y Fabila hemos visto que era, por ejemplo, uno de los que tenían Pausata, uno de los primeros productores en el siglo X en Villafáfila. Luego es bastante coherente que el término viniera efectivamente de allí. Es decir, pero
hemos advertido también que existe otra posibilidad, y esta posibilidad ha surgido leyendo a Plinio, aquel famoso autor romano cuya muerte se produjo como consecuencia de las emanaciones del Vesubio en el año 79 después de Cristo, Plinio el Viejo. Y Plinio el Viejo dice, una cosa muy interesante, dice que hay dos maneras de hacer sal, una picando en una mina de salgema y otra a través de la utilización del fuego y por evaporación. Dice, a esta segunda sal se la denomina la fabila salis. Fabila en realidad significa ceniza. Dice, es la ceniza de la sal, es la más fina de todas las sales. Y la pregunta en este caso surge, ¿no será que los romanos producían a través de ignición, utilizando el fuego, producían esta sal, esta fabila salis, y el nombre de nuestro pueblo viene realmente de aquí? Bueno, pues es una incógnita que está ahí y que mientras no excavemos yacimientos romanos no vamos a saber despejar. En todo caso, hace no demasiado tiempo ha aparecido también un documento en la dehesa de Morales de Fuentes de Ropel, muy cerquita de Villafáfila, de época romana también. Es lo que llaman una litigatio. Es un documento jurídico en el que se exponen las posturas de dos individuos que reivindican algo, la propiedad de una tierra, etcétera, etcétera. Y en este caso la litigatio es por el aprovechamiento de las aguas de unas lagunas. Son las únicas lagunas que hay en la zona. Luego probablemente están litigando por algún bien producido por las lagunas de Villafáfila. ¿Es la sal? Repito que no lo sabemos. Pero la pregunta, yo soy prehistoriador no de las épocas de Atapuerca antigua, sino de lo que llamamos la prehistoria reciente, neolítico, edad del cobre, edad del bronce, fechas mucho más modernas, por supuesto, en una etapa climática que conocemos ya con el nombre de Holoceno, la etapa de clima actual, no la etapa de clima glaciar del Paleolítico. Y la pregunta que nos hemos hecho es, ¿y por qué no ese mismo papel importante como productor de Villafáfila no pudo darse en aquel momento anterior? Bueno, pues iniciamos un proyecto de investigación para tratar de conocerlo, y lo primero que hicimos fue llevar a cabo una prospección arqueológica. La llevó a cabo María y la llevó a cabo Ángel Palomino, también aquí presentes, y que consistió en visitar, en hacer un peinado de las tierras del entorno de la laguna para ver si había yacimientos arqueológicos de esa época. Y la sorpresa fue muy grande porque se descubrieron, en este momento se está intensificando la prospección, con resultados que todavía incrementan el número de los conocidos, pero en un espacio relativamente reducido se descubrieron cerca de 6 decenas de yacimientos prehistóricos, exclusivamente prehistóricos. Bueno, si proyectamos esta cifra de 6 decenas de yacimientos sobre cualquier otro punto de la provincia de Zamora, esto lo sabemos a través de los llamados inventarios arqueológicos provinciales, nos encontramos con que la densidad de yacimientos en Villafáfila es de 4 veces más alta que en cualquier otro punto de la provincia, que en zonas de la Tierra de Campos relativamente próximas. Bueno, pues ahí evidentemente, teníamos un elemento de referencia para pensar que tal vez aquella proliferación de núcleos de población se pudiera equiparar a la que había habido en el siglo XIII, hablábamos de 40 villas, acuérdense, del siglo XIII, durante la Edad Media. Era una primera referencia a tener en cuenta. Bien, en este cuadro pueden ver las épocas a las que corresponden los yacimientos. Hemos clasificado algunos como neolíticos, del calcolítico inicial. El calcolítico es la etapa inicial de la edad de los metales. Se llama calcolítico porque es el momento en el que se utiliza todavía mucho la piedra, de ahí lo de lítico, y solo algún metal, jalcos, cobre en griego. Un calcolítico pleno, ya el metal empieza a ser más abundante. Una edad del bronce, en la que el cobre se alea ya con un poco de estaño para conseguir mezclas con propiedades mecánicas mejores. Bronce medio, bronce final, y la edad del hierro, la aparición del hierro finalmente con posterioridad. Y vemos cuántos yacimientos hay de cada una de esas épocas. Neolíticos solamente 1, calcolíticos iniciales 13, calcolítico pleno 4, bronce antiguo 30, bronce medio 3, bronce final 4, hierro inicial 4 y hierro 2, el hierro pleno, digamos, solamente 1. Bien, vemos que hay una distribución por épocas. Si efectivamente acabamos llegando a la conclusión de que los yacimientos, como luego vamos a intentar ver, más próximos a las lagunas son pausatas
prehistóricas, son yacimientos de producción de sal, tendríamos que decir que el momento álgido de producción de sal se produjo en el Bronce Antiguo aproximadamente, y con las otras etapas parece que fue una actividad menos importante. Pero ¿qué elementos de juicio podemos tener para intentar saber si estos yacimientos eran factorías de producción de sal o a lo mejor simplemente lugares de habitación, aldeas, ¿no? Podrían ser aldeas. Nosotros hemos clasificado estos yacimientos de acuerdo con esta periodización a partir de los materiales arqueológicos que recogemos en superficie. Es decir, recogemos materiales más o menos representativos de los espectros, de las colecciones de materiales de cada una de estas épocas que conocemos mejor a través de la excavación de algunos de ellos. Bueno, pues nos ha parecido importante tener en cuenta la distancia que hay a las lagunas. Y es interesantísimo ver cómo muchos de los yacimientos están no muy cerca de las lagunas, sino en la orilla prácticamente de las lagunas. Los alejados decimos que están a más de 100 metros, son los de esta columna de la derecha, y los de la columna de la izquierda están prácticamente en la orilla de los lugares. Están tan en la orilla de las lagunas que en invierno están prácticamente mojándose los calcetines. A veces no les tapa del todo, pero prácticamente del todo. Una observación interesante, porque probablemente nos está indicando que en esos yacimientos se está trabajando en verano. Se está trabajando en verano, que es el momento en que se puede hacerlo. Y me parece interesante también recordar en este sentido que los documentos escritos de época medieval dicen que el trabajo de la sal se hace entre San Juan y San Miguel. Es decir, también en la época estival. Hay una razón muy fácil para entender por qué se hace en ese momento, y es porque para hacer sal hay que gastar energía. Si hoy fuéramos ahora mismo, después de la etapa pluvial, de este momento de lluvias tan importante de este año, y mojáramos el dedo en la salina y lo chupáramos, diríamos que eran de agua dulce. Pero al final del verano las aguas son saladas, y en pleno verano, cuando se han secado del todo, si hacemos un pequeño pozo, encontraremos todavía una ley de sal más interesante. Bueno, pues los yacimientos están muy cerca de la orilla, no son lugares de ocupación continuada, no son aldeas de gentes que viven todo el año en aquel lugar, sino de gentes que están solamente un pequeño periodo de tiempo allí. Y luego otro dato que me parece que es igualmente significativo: muchos de los yacimientos se encuentran localizados exactamente en los mismos sitios donde las fuentes medievales hablan de las pausatas. Solo traigo uno aquí: los materiales prehistóricos documentados en la base de un yacimiento de época medieval, de una pausata que es el Prado de los Llamares. Bueno, pues esta superposición del yacimiento medieval, de la pausata medieval, de la factoría de sal medieval, sobre la factoría de sal prehistórica, es prácticamente una constante. El molino Sanchón, se hablaba de un molino en el yacimiento, uno de los yacimientos que vamos a excavar. Se hablaba de molino porque efectivamente había actividad salinera en las inmediaciones, pero esto ocurre realmente con muchísima frecuencia. Sospechamos, por lo tanto, tenemos algunos elementos de referencia para pensar que eran factorías de sal estos yacimientos prehistóricos. ¿Cómo saberlo del todo? Pues para intentar saberlo del todo habría que recurrir a la excavación de algunos de ellos, ¿no? Intentar excavar. Pero, claro, vamos a ir a excavar el yacimiento y tenemos que tener una idea de entrada de qué es lo que tenemos que encontrar en una factoría de producción de sal, ¿no? Es decir, qué es lo que aspiramos a encontrar allí para poder decir, después de la excavación, si aquello es un sitio donde se produce la sal o, por el contrario, es un yacimiento relacionado con otra actividad distinta. Un alfar, por ejemplo. Bueno, pues en este sentido tenemos algunas referencias que son interesantes, que vienen del propio Plinio, del señor del que hablábamos antes, del escritor latino del que hablábamos antes. Y Plinio nos cuenta de cómo producían la sal los celtas. Los celtas eran aquellas poblaciones que vivían, decían los clásicos, más allá del nacimiento del Istro, del Danubio, más allá de Suiza, de los Alpes en definitiva, y más allá de las columnas de Hércules, que era Gibraltar. Vivían en la zona occidental del mundo, ¿no? Y dice, esas gentes, como el sol no es muy fuerte, normalmente producen la sal utilizando el fuego como energía. Y dice, en algunas ocasiones lo que hacen es preparar un entramado de maderas y cuando están al rojo
echan agua salada por encima de ellas y consiguen que se formen en los troncos unas costras de sal que después seleccionan y se llevan. Pero lo más normal es que lo hagan por ebullición, hirviendo las aguas. Dice, y para eso lo que hace falta es sacar las mueras, conseguir aguas saladas, verterlas en el interior de un molde, de una vasija cerámica, colocar esa vasija cerámica encima de unas brasas, y rellenándola progresivamente conforme se va evaporando el agua, de tal manera que se acabe produciendo al final una costra de sal que va creciendo en altura progresivamente hasta que en el interior de la vasija se consigue un queso de sal, un positivo de sal, un pan de sal, lo podemos llamar también de esa manera. Y dice, para terminar el trabajo habrá que recurrir a romper la cerámica, a romper el molde, de tal manera que del resultado de la fractura de esos moldes acabará produciéndose un amontonamiento de vasijas cerámicas, de los moldes en definitiva, que luego los prehistoriadores franceses, trabajando en algún yacimiento de este tipo, han dado el nombre de briquetage. Brique en francés es ladrillo, de restos de cerámica en definitiva. Bueno, pues a eso teníamos que aspirar, ¿no? En definitiva, a encontrar algo de esto en el yacimiento. En definitiva, lugar de captación de agua, aquellos secaderos u hornos donde se forzaba la evaporación y finalmente el amontonamiento de los restos de los moldes. Bien, más o menos aquello que mencionaba Plinio es lo mismo que citaba Agrícola, un individuo que en el siglo XVI escribió un tratado de re metálica, sobre las cosas metálicas, y que hablaba concretamente de cómo producían sal, en el capítulo 12, cómo producían sal las gentes de Germania en la edad en el medievo. Pues exactamente igual que los celtas con anterioridad. Y aquí tendríamos aproximadamente el posible procedimiento. O bien en hornos efectivamente se forzaba la evaporación, luego se colocaba la sal ya iniciada la cristalización en unos moldes donde se secaba definitivamente para obtener el positivo en la parte de abajo, romper el molde en cuestión y de ahí aparecían los positivos por un lado y los cascotes correspondientes a los moldes por otro. Bien, las excavaciones las hemos llevado a cabo en 3 yacimientos que ven ustedes aquí. A la derecha arriba, Fuentesalina, donde no hemos tenido mucha suerte, habrá que decirlo, es un yacimiento de la Edad del Hierro. Molino Sanchón, sí que ven en medio, dirán, no está cerca de la salina, que son los lugares más oscuros, sí, pero está al lado del caño del canal de riego, que une perfectamente la laguna de Varillos y la laguna Grande, es otro lugar con agua salada, por supuesto, y en la tercera excavación en Santioste, en este caso en la laguna de las Salinas o en la laguna de Villarrín. Voy a ir un poco deprisa para no cansarles. A los arqueólogos probablemente les interesa esta diapositiva o esta imagen en la que se ve, en este caso abajo, ahí pueden ver Molino Sanchón 2, que es el que excavamos nosotros, y aquí pueden ver enfrente, con el caño de riego por medio, Molino Sanchón 1, son los 2 yacimientos prehistóricos, y las medidas, para que se hagan una idea, no sé por qué se ha deformado esto un poco, esto es una retícula que tiene, la retícula que ven en la parte de arriba, 40 por 40 metros aproximadamente cada uno de los cuadros. Bueno, esa retícula en realidad responde a esta que tienen ustedes aquí a la derecha, que es el resultado de una prospección geofísica para intentar conocer lo que hay en el subsuelo sin necesidad de excavar. Se pueden conocer las cosas relativamente. Está hecha con un magnetograma y ahí lo que podemos apreciar son un montón de hoyos, sobre todo, y nos permite conocer la extensión del yacimiento, que es aproximadamente de 1 hectárea. En estos magnetogramas, los puntos más oscuros, ahí ven, hay bastantes ustedes, normalmente son lugares que han estado en los que ha habido arcilla sometida a un fuego. Ahí es donde se producen más partículas de hierro, que son las que determinan esa coloración más intensa en el magnetograma. Bueno, pues este es el yacimiento de Molino Sanchón, le empezamos a excavar, tiene una potencia de aproximadamente 1 metro, 1,25 m, en algunos puntos puede tener.
y en la parte de arriba aparecía coronada por una necrópolis medieval, un cementerio de cualquiera de esas villas que efectivamente se encontraban diseminadas por el territorio de Villafáfila en la Edad Media. Por debajo es por donde hemos encontrado los niveles correspondientes a la prehistoria, al calcolítico pleno concretamente, donde vamos a encontrar las estructuras que nos permiten afirmar taxativamente que aquello era una factoría de producción de sal. Alguno a lo mejor se puede preguntar, y haría bien, por qué de los 60 yacimientos descubiertos se decidieron por excavar el molino Sanchón II. Y aquí hay que reconocer que hicimos un poco de trampa, un poco de sensacionalismo al canto, ya que en superficie, prospectando en superficie, vimos que aparecían unas enormes concentraciones de una cerámica que a los prehistoriadores nos dice mucho, que es la famosa cerámica, todo el mundo la ha estudiado alguna vez hasta en la enseñanza general básica, la cerámica del vaso campaniforme. Es un elemento muy distintivo de una época, y luego veremos que es una cerámica que tiene también unas connotaciones sociales y rituales, y a nosotros nos llamó mucho la atención que hubiera bastantes cerámicas campaniformes en una factoría salinera. Bien, ahí tenemos las fechas de carbono 14 abajo, que nos indican en qué momentos se distinguen 3 fases normalmente en la ocupación prehistórica, y cubren una etapa aproximadamente del año 2450 a más o menos el 2050 a.C. A lo largo de esos 400 años el yacimiento estuvo ocupado. ¿Y qué vemos allí? Pues aquellas cosas de las que nos hablaba Plinio. Vemos ahí efectivamente cómo se han fabricado algunos pozos de hasta casi 2 metros de profundidad, excavados en la greda, en el fondo, para acceder al nivel freático. Debe ser un momento en el que se ha encogido mucho el agua, ¿no? Ha buscado la parte más baja, pero a menos agua, más proporción de sal, ¿no? Como decía antes. Bueno, pues es probable que se esté sacando el agua efectivamente de este tipo de pozos. De ese tipo de pozos probablemente se pasaba a estas artesas, unos hoyos que aparecen revestidos con una especie de greda, donde probablemente se limpiaban para intentar conseguir luego una sal un poco más depurada. Es probable también que en estas artesas se diluyeran costras de sal. A través de la etnografía entre pueblos primitivos actuales sabemos que las gentes no se limitan simplemente a utilizar las mueras, sino que como hay que gastar menos energía, si la ley de sal es más alta, lo que hacen es coger costras de sal de la superficie de la salina en verano, como hemos dicho, completamente seca, y la vierten en el agua sencillamente para conseguir una proporción de sal en el agua un poco más alta. Suponemos que son efectivamente estas artesas las que sirven para ello. Y después tenemos también unos lugares como unas superficies pequeñas, circulares normalmente, que aparecen cuajadas de peanas de barro, de pies de barro, y entre ellas aparecen lechos de ceniza blanca absolutamente quemada, en plena combustión. Da la impresión de que se trata de la ceniza de un combustible muy fino, muy probablemente paja o algas o turba, pero desde luego no claramente de madera. Sospechamos, como luego vamos a ver, que son los famosos secaderos. Los secaderos a veces, todas esas áreas de secado, estarían las peanas por encima de las brasas, por lo tanto, aparecen rodeadas de hoyos de poste, que están viendo aquí, una serie de hoyos de poste, que no corresponden a cabañas de habitación, de ninguna de las maneras, son paravientos. Y probablemente son paravientos porque no les interesa que la combustión de esas brasas sea muy rápida. Hoy sabemos también a través de los pueblos primitivos actuales que la temperatura ideal para conseguir un queso o un pan de sal son 80 o 90 grados, que es la manera de conseguir quesos realmente compactos, sin burbujas, etcétera, etcétera. Parece que estas gentes probablemente sabían lo que hacían. Y luego, ¿qué más encontramos? Encontramos el famoso briquetage, ¿no? El basurero con los tiestos de cerámica. Y vean ustedes la espectacularidad del briquetage del yacimiento. Y vemos que es una acumulación inmensa. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de que en Roma hay un monte que le llaman el monte Testacho, que es simplemente un monte, es una acumulación artificial, un montículo artificial constituido por los restos de las ánforas que llegaban de la Bética cargadas en menor medida de vino y en mayor medida de aceite, que llegaban a través del comercio marítimo hasta Roma.
Los cascotes, una vez utilizadas, eran tirados en aquel lugar. Bueno, pues el aspecto que puede dar el testacho, afortunadamente para los excavadores del testacho, con fragmentos más grandes, no tienen este batiburrillo de trozos tan pequeños, es relativamente parecido a lo que ven. ¿Y qué son? Cerámicas hechas a mano, todavía no conocen el torno de alfarero, con formas muy distintas y algo que nos llama un poco la atención. En algunos yacimientos europeos, en Francia sobre todo, vemos que se utilizan como moldes, se utilizan piezas que tienen la misma forma normalmente y también las mismas dimensiones. Y es muy interesante esto, ¿por qué? Porque aquello produciría un producto modulado, ¿no? Modulado, con un peso o al menos con una capacidad, con un volumen. Y eso nos hace pensar que sería más fácil de comercializar, sería más fácil establecer en definitiva una lista de precios, por decirlo de alguna manera, que en aquel momento era el trueque, ¿no? El comercio de trueque, pero una lista de precios. Bueno, pues en este caso no vemos de momento esa modulación en los moldes que nos puedan llevar a pensar que la sal ya salía de los moldes modulada, con unos pesos y con unos volúmenes prácticamente iguales. Bien, encontramos también mucha cerámica del vaso campaniforme. Pero luego voy a decir que no es cerámica que forme parte de los briquetats. Hay una cosa que nos llamaba mucho la atención. ¿Cómo es posible que una cerámica que va a ser rota inmediatamente después de la utilización pueda ser una cerámica tan fina con estas decoraciones que vemos aquí? Se ha calculado que un vaso campaniforme puede ser el producto del trabajo de un solo día y de un día prácticamente completo de un especialista. Luego, un vaso campaniforme tiene un valor de producción mucho más alto que un vaso liso como los que veíamos antes. Pero, a los efectos, el valor de uso de un vaso campaniforme y de un vaso liso es prácticamente el mismo. Ustedes pueden beber en un vaso de cristal de Bohemia y en uno de Duralés. Es evidente que el precio es completamente distinto, el precio, el valor de producción, pero el valor de uso es idéntico, nos sirve exactamente igual. No tendría sentido utilizar vasos campaniformes, nos parecía de entrada, para utilizarles como molde. Sería un despilfarro absolutamente inimaginable, a no ser efectivamente que quienes estuvieran maquinando y trabajando en aquel lugar precisamente tuvieran en la producción de sal enormes beneficios y se sirvieran incluso de esta cerámica lucrativa, cara, de hecho, como un elemento de distinción, casi como una heráldica de poder en este sitio. Pero ya les adelanto que hoy sabemos que los vasos campaniformes del yacimiento no forman parte del briquetage, no fueron moldes utilizados en la producción. Aquí tienen una reconstrucción, un individuo sacando con una manga de un pozo el agua, vertiéndola en una cerámica, en un gran vaso. Vemos a la derecha cómo está en el área de secado, con los paravientos de los que hablaba antes. A la derecha pueden ver mejor las peanas de barro sobre las que se sustentan los moldes de cerámica, y después un poco el caos. Acaba la actividad, las áreas de las peanas se abandonan, se barre, a veces se echa de nuevo, se produce un echadizo de cerámica y se inicia la producción, una nueva hornada, por así decirlo, sin mucho mayor cuidado. De ahí que no encontramos un espacio. Es evidente que se ordenaba el espacio, se organizaba el espacio, pero nosotros no encontramos, desgraciadamente, porque hubiera sido muy bonito, una actividad en un lugar, otra actividad en otra, y así repetidamente. Bueno, esta es la actividad aproximadamente de la que hablamos, y a la derecha vemos ahí a un individuo decantando el producto. Bien, en Santioste estamos en un yacimiento, en este caso en la Laguna de las Salinas, y es un yacimiento que en la base, en su parte más baja, coincide cronológicamente con el yacimiento de Molino Sanchón, era de la misma época, pero en la parte de arriba, por el contrario, ya las ocupaciones son de los inicios de la Edad del Bronce. Bien, por eso hablamos de cocederos inferiores, que pueden ver aquí, que son efectivamente de las mismas fechas del yacimiento que veíamos antes, y de hornos inferiores y hornos superiores. Ha cambiado el sistema de producción, y ya no encontramos los secaderos de peanas, que solo los hay en la base, y después se van a utilizar hornos
con unas características un poco distintas. Bien, la cronología es la misma en la base, naturalmente, paralela a Molino Sanchón, y un poco más avanzada en lo que llamamos ya el bronce antiguo o el bronce pleno. La cronología iba aproximadamente desde el año 2100, incluso de un poquito antes, desde el año 2000 más o menos, al año 1550. Bien, en la base las mismas peanas y los mismos secaderos, pero vean cómo la tecnología ha cambiado. Y en este caso lo que se hacen son unos hornos alargados, rectangulares, aparecen cuajados prácticamente rellenos de cenizas, rellenos de ascuas, de madera quemada. Sabemos lo que quemaban en este caso. Es curioso, porque antes decíamos que en los secaderos de peanas aparecía una ceniza blanca consumida probablemente de paja o de turba o tal vez de algún tipo de hierbas, pero realmente muy finas, y en este caso, por el contrario, lo que se quema es madera. Se quema madera, hay análisis antracológicos que hablan efectivamente de la madera que se quemaba. Y en este caso se colocaban naturalmente las grandes vasijas en la zona de arriba. Aquí ven abajo algunos de los materiales representativos del yacimiento. El hacha plana ha aparecido en superficie, están en el Museo de Zamora. Vean que ya son gentes que conocen el metal. Es decir, que estamos en una etapa ya, en este caso, incluso ligeramente avanzada de la edad de los metales. Y en la parte de arriba lo que les pongo son unas cerámicas muy toscas, enormemente toscas, hasta el punto de que casi no se puede decir que sean cerámicas, sino terracotas. Son cerámicas no bien cocidas. ¿Y qué es lo que están aprendiendo las gentes de Santioste? Que efectivamente, si se van a romper los moldes, no vale la pena hacerles de cerámica que exija una inversión importante de riqueza y de energía, y empiezan a fabricar moldes de baja calidad. Bueno, pues estas son las novedades, la aparición de hornos distintos y estos moldes de baja calidad que van a caracterizar al yacimiento de Santioste. Bien, con esto lo que podríamos decir, de acuerdo un poco con la afirmación que hacía yo al principio de que la arqueología de la sal era una arqueología que estaba obstinada en la actualidad en el reconocimiento de los lugares de producción o de explotación de la sal, podríamos decir que efectivamente, de acuerdo con estas observaciones, hemos sido capaces de conocer dos centros, en este caso, de producción de sal y de reconstruir prácticamente toda la cadena operativa del yacimiento. Los arqueólogos normalmente solemos no sé cómo lo diría, pero solemos interesarnos por tres niveles de la cultura. Solemos escalonar la cultura en tres niveles. Los arqueólogos estudiamos normalmente los productos de la actividad del pasado, ¿no? Pero esos productos son el resultado de una actividad que también intentamos conocer, y esa actividad es normalmente producto de una motivación, ¿no? Hay tres niveles escalonados, digamos, de manifestaciones culturales: la motivación, la actividad y los resultados. Los arqueólogos tenemos los resultados en el yacimiento, son los residuos que ha generado la actividad. Bueno, pues yo creo que hemos conseguido más o menos reconstruir la actividad. Y de alguna manera también entendemos la motivación. Se está intentando producir una sal que fuera en el mercado va a tener efectivamente un precio interesante. Se va a convertir en un negocio lucrativo. Bien, nos gustaría saber muchas más cosas, pero empezamos a pensar en ellas y no las conocemos con seguridad. Pero se las quiero comentar siquiera para que vean que nos preocupamos por ellas. Bueno, algo en lo que pensamos, por ejemplo, es en que en estos yacimientos de Molino Sanchón y Santioste, a la vista del tamaño del briquetaje, del que hablábamos antes, tenemos que pensar que se está produciendo bastante por encima de las necesidades de sal de las poblaciones locales. Es decir, que seguramente es una actividad en la que se produce más allá que para satisfacer las propias necesidades grupales de las pequeñas comunidades que vivían en aquel lugar. Claro, un reto sería preguntarse efectivamente hasta dónde llegan la comercialización de los productos de Villafáfira, y ahora por el momento no estamos en condiciones de contestarlo. Bien, otra cuestión por la que nos hemos interesado es por la del ambiente vegetal
que había alrededor de Villafáfila. En algunos manuales, si ustedes se acercan por allí, se encontrarán con un paisaje absolutamente desguarnecido de vegetación arbórea. Es una estepa prácticamente con 4 árboles, casi todos ellos cultivados modernamente, algún pino y algunos tarajes alrededor de la salina. Bueno, pues la pregunta siempre ha sido si ese era el paisaje, digamos, clímax, el paisaje original, o si por el contrario es un paisaje condicionado por la actividad salinera. Bueno, pues para eso hemos recurrido lógicamente a hacer análisis de polen. Y aquí les pongo simplemente el resultado del análisis de polen de Santioste, como podría haber puesto el del análisis de Molino Sanchón. Y observamos cosas interesantes. Aquí nos va diciendo qué tipos de plantas hay a lo largo de abajo a arriba. Estos son los datos de la parte más baja y más antigua del yacimiento hacia la zona de arriba. Y lo que vemos es que ha variado la vegetación. Pero ha variado la vegetación probablemente también por razones climatológicas. El clima condiciona efectivamente la vegetación. Y vemos un detalle bastante curioso, y es como solo en la parte final del yacimiento, las quercíneas perennifolias, las encinas, en definitiva, las quercíneas, han comenzado a retroceder. Vemos que son menos abundantes, lo vemos ahí que son menos abundantes que las que había con anterioridad. Y por el contrario, ha comenzado a aparecer con una cierta importancia el roble. ¿Esto qué es lo que significa? Que probablemente nos encontramos en el tránsito de un periodo térmico a un periodo más húmedo probablemente y más frío. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos está enseñando esto? Una cuestión fundamental de entrada. No, las lagunas no condicionan esa vegetación de plantas rastreras que vemos en la actualidad. En la época de la Edad del Bronce, en torno a las lagunas había encinas, había robles, había jaras, había piornos, había algo de pastos, había cereal también de la misma manera, pero había elementos arbóreos. Y probablemente aquellas gentes se surtían de esa madera de encina y de roble para esos cocederos a los que me refería con anterioridad. Entonces, lo que vemos hoy, el paisaje que hoy vemos completamente deforestado de Villafáfila, es el resultado muy probablemente de la actividad salinera históricamente. Y es interesantísimo en este sentido cómo dicen las últimas gentes que producen sal a finales del siglo XV que tienen que ir a buscar el combustible al otro lado del Esla. Está a 12 kilómetros al oeste, el Esla, y que incluso lo tienen que pasar de los montes del otro lado del Esla en barca. Esto habla de dos cosas: de lo lucrativa que era la actividad y, por el contrario, de los esfuerzos que estaban dispuestos a hacer, en efecto, para producir la sal. Bueno, pues eso afortunadamente no ocurría, y hemos descubierto, por lo tanto, que no es el paisaje climático desde el punto de vista vegetal como se podía sospechar. Y esto da lugar también, este análisis polínico puede dar lugar también a otra pregunta, a otra cuestión que probablemente estamos intentando que guíe el futuro de la investigación. Y es que, si ustedes recuerdan, el número de yacimientos por épocas era muy distinto, variaba. Y habíamos visto que había, por ejemplo, una concentración importantísima de 30 yacimientos de la Edad del Bronce, de los inicios de la Edad del Bronce, pero prácticamente no hay yacimientos del Bronce medio ni del Bronce final. ¿Esto qué es lo que ocurre? ¿Por qué eso? Si era efectivamente las circunstancias, las condiciones geoestratégicas no habían variado. ¿Influyeron los factores políticos como había ocurrido en la Edad Media? A tenor, recuerden, de la unificación del Reino de León y del Reino de Castilla. No lo podemos llegar a saber, pero ahora pensamos que puede haber influido también otro factor importante. Hemos dicho antes que la actividad salinera era sobre todo una actividad estival, ¿no? Una actividad que se producía en verano. Y hemos dicho también que a menor cantidad de sal, mayor proporción, a mayor cantidad de agua, menor proporción de sal. Bueno, esto nos hace pensar que tal vez en algunos momentos de clima frío y de clima particularmente lluvioso, tal vez la actividad salinera no fue rentable, pudo no haber sido rentable. En este sentido, hemos añadido hace muy poco tiempo la posibilidad de que el declive de las salinas de Villafáfila a comienzos del siglo XIV prácticamente pudiera tener algo que ver con un episodio climático que se denomina la pequeña edad del hielo.
fue definida así por un autor suizo. Esa edad del hielo son distintos momentos fríos que se registran a lo largo de los 2 últimos milenios prácticamente, y uno de los picos precisamente tiene lugar en el siglo XIV después de Cristo. Influyó también esa mayor carga de agua en las lagunas y por lo tanto menor proporción de sal en no hacer rentable la producción. Pudo haber influido eso, pero de la misma manera yo me puedo preguntar ahora, ese apunte de una etapa de clima más lluvioso, más húmedo, que vemos al final de la ocupación de Santioste, no pudo determinar el fin de la actividad y ese vacío de ocupaciones prácticamente del Bronce Medio. Bueno, como ustedes comprenderán, estamos ahora especialmente interesados en obtener una columna polínica de todo el Holoceno de las lagunas, para ver efectivamente si esas mayores o menores cantidades de yacimientos por épocas coinciden con esos picos de clima frío o de clima muy cálido, térmico o frío y húmedo que hemos visto que podrían haber condicionado este tipo de cosas. Y hay alguna otra observación que puede ser interesante. En la excavación de Santioste, en la del año 1990, se hizo una excavación de urgencia y el yacimiento se interpretó al ver tanta cerámica como un testar, un lugar de fabricación de cerámica. Apareció cuando ya estaba cerrado, cuando ya se había sellado la factoría salinera, se hizo un hoyo y se practicó en el interior una inhumación, un enterramiento, y es el enterramiento de una joven mujer. No sabemos muy bien lo que significa esto en este lugar, pero leyendo a Mircea Eliade, a un famoso antropólogo, él dice que es muy normal entre pueblos primitivos que la minería se considere una actividad profanadora. Dice, las gentes deben utilizar legalmente, legítimamente, todos aquellos productos que aparecen en la superficie de la tierra. Los árboles que han salido ya de debajo de la tierra, las mieses que han surgido de debajo de la piedra, las piedras que han salido a la superficie y se están en superficie, mientras que la minería, penetrando en el vientre de la diosa tierra, la diosa Ge, la diosa tierra, constituirían una especie de profanación, constituirían una actividad profanadora. Y Mircea Eliade dice que por eso es bastante común que en el interior de las minas se celebren rituales. Bien, aplicando esto, un investigador asturiano que estudia las minas de cobre del Aramo ha podido descubrir minas de cobre que datan de la misma época prácticamente que Molino Sanchón, del 3er milenio antes de Cristo, comienzos del 2º, ha podido comprobar que hay más de un centenar de enterramientos localizados en el interior de la tumba. Y no es un hecho excepcional, se da en muchos yacimientos de este tipo europeo. Y la teoría que existe es que se trata de rituales que tienen un carácter de compensación. Se les llama por eso rituales compensadores. A la diosa tierra, después de haberla profanado para expropiarla los bienes que todavía no estaban a términos, inmaduros en el interior del vientre materno, de alguna manera se la compensaba con esas ofrendas funerarias en su momento. Bien, Molino Sanchón no es una mina, ni Santioste no es una mina al uso, pero es evidente que también hay que perforar para hacer los pozos. ¿Representa efectivamente también en este caso un ritual de carácter compensatorio? Pues es una posibilidad, qué duda cabe, pero también nos hace pensar de esta manera el reconocimiento de un nuevo pozo en las inmediaciones, este sí excavado en el año 2009, en el que encontramos el cuerpo completo de una ternera sin huellas de descuartizado. Se ha enterrado por completo la ternera, una herala prácticamente sin ningún aprovechamiento cárnico. Yo antes les decía que me considero de sedano, y me acuerdo muy bien que en verano, cuando las gentes advertían que una de las reses que tenían empezaba a adelgazar, se la comían antes de que el veterinario dijera que estaba enferma, y hubiera que enterrarla prácticamente sin aprovechamiento. Bueno, pues aunque hubiera sido una res enferma, estos individuos se deshacen de la carne, de la importante cantidad de carne que producía una res de este tipo, probablemente para entregársela también como ritual compensatorio a la divinidad. Y de la misma manera les voy a contar entonces que
es muy posible que también este mismo tipo de rituales tuvieran que ver con la presencia de los vasos campaniformes, tal como les veíamos antes en el yacimiento de Molino Sanchón. Antes les he dicho que no era briquetas, que no eran moldes. ¿Por qué sabemos que no son moldes? Porque se han analizado las pastas y es muy curioso comprobar cómo todas las cerámicas de briquetas presentan unas grandes proporciones de cloruros y los vasos campaniformes las tienen muy bajas. Tienen algo de sodio, naturalmente, porque viven en un medio salino, es decir, que es imposible que en aquel lugar no haya, pero hay muy pocos cloruros, realmente tienen muchos menos cloruros. No se debieron utilizar de la misma manera como moldes. ¿Y qué papel pintan allí unas cerámicas tan caras en aquel lugar? Bueno, pues algo vamos sabiendo. Y en este caso lo que ven ustedes ahí es a un personaje que está arrojando una vasija campaniforme ingente, enorme, tiene 60 centímetros de anchura. Es un vaso verdaderamente extraordinario. Todo él con una preciosísima decoración lo está entregando en el fondo de un pozo, lo está estellando en el fondo de un pozo. Y lo estalla además y lo aloja junto con una serie de huesos animales. Es bastante probable que se trate también de una ceremonia, de un ritual, en este caso de condena de un pozo, después de haber aportado, en este caso de nuevo, ese producto todavía no a término, todavía no maduro en definitiva, que había sido el agua extraída de esto. El vaso campaniforme es una cerámica que se considera normalmente por parte de los prehistoriadores elitista. ¿Por qué? Porque aparecen los ajuares de las tumbas de los individuos de mayor prestigio, aquellos que presentan armas de bronce, elementos o de cobre, elementos exóticos, etcétera, etcétera. Aparece también en zonas ceremoniales de festejo, aparece también en lugares de fabricación de metal, que es también un lugar controlado por las élites. Es una actividad lucrativa y normalmente depositada en las manos de los más pudientes. La pregunta que nos hacemos nosotros aquí en este caso también es: ¿estaba la actividad, esta salinera de producción de sal, en las manos de los más pudientes de la sociedad? Hay una investigadora francesa que estudia la sal a lo largo de la historia que dice eso, precisamente, dice: la producción de sal a lo largo de la historia siempre estuvo en manos de los poderosos. Es muy curioso comprobar cómo cuando los ingleses colonizaban cualquier territorio, lo primero que hacían era hacerse con el monopolio de la producción de sal. Y es muy significativo también en este sentido cómo el Gandhi, el liberador de la India, ¿no?, el artífice de la independencia de la India, en aquellas marchas pacíficas que hacía rebelándose contra el águila inglesa, una de las cosas que hizo fue la famosa marcha a Dundee, al estrecho de Omán, solamente para con sus gentes robar unas costras de sal a orillas del Índico. En definitiva, estaba manifestando su oposición a ese monopolio y su oposición a la supuesta legitimidad de los ingleses al frente de la India. Bueno, pues la pregunta que yo me hago en este caso es: si las cerámicas campaniformes son propias de una élite y aparecen en el yacimiento y están relacionadas con rituales llevados a cabo allí, ¿no será que esas mismas élites son las que controlan la producción en este lugar? ¿No serán los aristócratas de aquella época, de la misma manera que fueron los nobles en la Edad Media, los que tenían en sus manos, en definitiva, actividad tan lucrativa como esta, una oportunidad de enriquecerse con ella? No es el único testimonio de este tipo, porque el enterramiento al que antes aludía de esa pequeña niña de 13 o 14 años del yacimiento de Santioste se acompañaba de algunos elementos de ajuar. Y entre esos elementos de ajuar, estamos en el inicio de la Edad de los Metales, hay dos materiales que son claramente de lujo y propias de las élites de aquel momento, que son algunos adornos de plata y un adorno, un botoncito que está fabricado nada menos que en mamut, en marfil de elefante africano. Es decir, que para obtenerle había que haber realizado un enorme esfuerzo. El precio, en definitiva, del marfil no era el mismo en el lugar del que procedía que
a muchos cientos de kilómetros de distancia y después, en definitiva, de haber tenido que atravesar como mínimo el estrecho. Por esa razón, efectivamente, tendemos a pensar que la explotación de la sal de la prehistoria era una actividad que estaba en las manos de una minería hegemónica, en las manos de las élites de aquel momento. Y bueno, les he cansado mucho, les podría haber hablado todavía de las propiedades de la sal en cualquier tipo de ceremonias en el mundo cristiano, pero simplemente me despido de ustedes con un luchador de sumo que, como ustedes saben, antes y después del combate arroja un puñado de sal en el tatami para alejar a los malos espíritus. Bueno, pues vamos a intentar neutralizar a los malos espíritus de la sala y me despido de ustedes pidiéndoles perdón porque creo que he sido demasiado largo y probablemente un poco aburrido. Muchas gracias por su atención. He tardado mucho tiempo, pero vamos, en todo caso, si hubiera alguien que quisiera hacer alguna pregunta, eso es. trataría de contestarle. Yo, sí. Hola, buenas. Mi pregunta va... Se entiende, ¿no? Hola. Mi pregunta... Un poco alto, pero estoy un poco fuerte. Sí, es que no sé si... Bueno, en la distribución de yacimientos faltaban yacimientos, se veía que no había yacimientos de la Edad del Hierro, excepto esos poquitos, y tampoco del bronce final. Si coges un área un poco mayor, si analizas el territorio un poco a una escala un poco mayor, también se produce ese cambio o ese... El problema es que yo no me podía detener mucho en ese asunto, pero detrás de esto hay cosas muy importantes. Antes hemos visto que el número más elevado de yacimientos data del bronce antiguo. La friolera de 30 yacimientos, la mitad de los localizados. Bueno, en toda la provincia de Zamora solamente se documentan media docena de yacimientos con esa cronología. Es decir, que no hay una correspondencia de proporciones entre lo que vemos en Villafáfila y lo que vemos en otras zonas. Es más, en el centro de la cuenca a veces se habla de prácticamente un vacío durante el bronce antiguo, y aquí sin embargo una gran concentración. Podría haberse dado el caso de que fuera una etapa muy poco ocupada en el centro de la cuenca, muy poco, a lo mejor aquejada de ese episodio del año 4100, de extrema aridez, y sin embargo que las gentes supieran que era el momento clave en el que había que estar en Villafáfila, porque la precipitación, la ley de sal en el agua era particularmente favorable. Y en cuanto a la Edad del Hierro, a lo de los yacimientos de la Edad del Hierro ya es más complicado, porque hay un solo yacimiento de la Edad del Hierro, que es Fuente Salina, pero probablemente los arqueólogos saben que en la Segunda Edad del Hierro se produce, a partir del fin de la Primera Edad del Hierro, un fenómeno que lo ha llamado un colega nuestro, burgalés, de Roa, José David Sacristán, de sinecismo, ¿no? Y es que por razones de operatividad van a empezar a aparecer ciudades de una cierta, las viejas aldeas, los habitantes de las pequeñas aldeas se van a ir agrupando y van a acabar formando núcleos de población mayores, que reciben el nombre ya de ópida, que son una especie de pequeñas ciudades, es el nombre que las daba tal. Entonces ahí tenemos un único yacimiento, pero realmente no le corresponde, a través de la distancia que suele haber al vecino más próximo, no corresponde que haya otro yacimiento en las inmediaciones de las lagunas. No sé si te he contestado, lo he intentado. A ver, si hablas un poco alto, a lo mejor te oímos todo. Hay otros. ¿Se oye? Por Villalbando, que está vecina a Chino. Y sé que es famoso, o sea, quiere decir que fue importante hasta el siglo XVI, aquí hay unos condestables, y no sé si usted sabía si eso tenía relación. Sí, pero no tiene especial relación con la importancia de Villafáfila. Es muy curioso porque el momento de esplendor de Villafáfila no coincide exactamente con el de Villalpando, es un poco posterior el de Villalpando.
todo caso, voy a aprovechar para decir que hace muy poco tiempo he visto que en uno de los bares de Villalpando hay una exposición de sales de todo el mundo. Y yo pensé, bueno, que gente más culta saben efectivamente lo importante que fue la sal de Villafáfila. Es la única que no está presente en la colección. Es decir, que hay sales de las Islas Vírgenes, de las islas de Sudamérica, de Norteamérica, pero Villafáfila no aparece por allí. Va a haber que llevar un saquito de sal. Tendremos que hacer un poco de arqueología experimental y llevar. Hay una cosa, en este momento estamos interesados en hacer, probablemente lo hagamos este verano, vamos a intentar hacer un sondeo simplemente para llegar al freático, al que llegan los pozos, y ver la ley de sal que tiene. Porque eso es lo que nos va a dar la pauta para saber si simplemente están sacando agua para echarla en las artesas y diluir en ella las costras de sal, los sedimentos de sal que recogen en superficie, o si por el contrario la están aprovechando. No sé si se entiende lo que digo de las costras de sal. Cuando se deseca la laguna he dicho que se queda fea, gris, rosa, blanquecina, y son las costras de sal que quedan en la superficie. Claro, pues esas costras se pueden recoger con unos cestos y diluirlas en agua, y de esa manera tenemos una ley, una precipitación de sal bastante considerable. En definitiva, que va a costar menos en cristalizar, ¿no? Invirtiendo menos combustible. ¿Alguna pregunta más? Pues menos mal, porque seguro que no se las sabía contestar. Gracias.